Hermanos, buenos días. En estos momentos nos disponemos para bendecir el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por todas las misericordias derramadas sobre nuestras vidas. Hoy rendimos adoración al Señor, traemos nuestros cánticos de alabanza al Señor. Hoy le decimos al Señor: Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, bendito Jesús, gracias, bendito Salvador, por la oportunidad que nos das de bendecir tu nombre. Gracias porque si hasta este momento, Señor, nos has mantenido de pie, es por tu gracia y por tu misericordia. No tenemos con qué agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, Señor. Hoy solamente queremos adorarte con todo nuestro corazón, decirte gracias, gracias, papá, porque tú nos has amado con ese perfecto amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que lo diste, Señor, para morir por nuestros pecados. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Hoy te bendecimos con todo nuestro corazón. Celebramos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, versículos 34 y 30 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy bendecimos al Señor, a ese Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Adoramos a un Dios vivo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
En 2 Corintios capítulo 4, versos 8 al 10 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hermanos, yo no sé por lo que usted esté atravesando. Yo sé que hay situaciones muy difíciles, sé que han sido tiempos de prueba, tiempos de lucha, tiempos de necesidad, pero sabemos que en todo momento el Señor ha estado con nosotros. Y hoy yo te invito a que alabes al Señor desde lo profundo de tu corazón, así como dice este canto. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Tu alabanza el Señor escuchará. Y hermanos, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando bendecimos al Señor, aún en medio del dolor y de la tribulación y de la prueba, el Señor responde con bendiciones, el Señor responde con milagros. Hoy descansa en el Señor y adórale desde lo profundo de tu corazón. El Señor ve tu necesidad, el Señor ve tu corazón y el Señor responderá. Tu trabajo es solamente adorar y bendecir el santo nombre del Señor.
Bendito es el Señor que nos ha sostenido en todo momento. Terminó un año tan difícil de enfermedad, de carestía, de incertidumbre, de temor. Pero en ningún momento la presencia del Señor ha faltado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Ha transcurrido un mes más y en todos los días y en todos los momentos seguimos viendo la mano de misericordia del Señor. Hemos sentido su abrazo, hemos sentido su fortaleza, hemos sentido su perfecto amor. Si pudiéramos ver con nuestros ojos, como en una película, todas las bendiciones que el Señor ha derramado en nuestras vidas, caeríamos de rodillas. No podríamos levantarnos del suelo adorando al Señor porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y podemos seguir diciendo, Dios ha sido bueno. Su misericordia nos ha rodeado. Su misericordia nos ha cubierto. Su misericordia ha estado con nosotros. Y si hoy estamos de pie, es por la gracia y el amor perfecto del Señor. ¿Qué tenemos para ofrecer al Señor? Nada. No tenemos nada que ofrecerle al Señor. Solamente nuestra alabanza, nuestra adoración. Hoy yo te invito, hermano, que hoy con todo tu corazón, desde lo profundo del corazón, mientras entonamos este canto, Dios ha sido bueno. Tú hagas memoria de todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre tu vida. Y si aún estás en la lucha, si aún estás pidiéndole algo al Señor, si aún estás en medio de la necesidad y del problema, de todas maneras, tú adora al Señor, bendice al Señor con todo tu corazón, porque tú no tienes el control de las circunstancias, el control de todas las cosas lo tiene el Señor. Nosotros solamente tenemos que adorarle con todo nuestro corazón y descansar que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Y mientras tú adoras, el Señor actúa en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Hoy bendice al Señor con todo tu corazón. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esta leve tribulación momentánea tiene fin. Que un día estaremos en tu presencia, donde dice tu palabra que no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, Señor. Un día podremos contemplar tu santo rostro. Un día podremos estar en tu presencia, disfrutando, Señor, para siempre. ¿Qué será, Señor, cuando estemos delante de ti? Seguramente caeremos de rodillas delante de ti, Señor. ¿Qué será, Señor, poder contemplar tu rostro, poderte ver, Señor? Y entonces podremos exclamar, valió la pena todo, Señor. Hoy, Señor, solamente podemos verte, como dice tu palabra, como tras oscuro velo. Pero un día podremos estar delante de ti. Y tu palabra dice, Señor, que tú nos recibirás, que tú estarás allí con los brazos abiertos. Gracias, papá, porque un día podremos disfrutar de tu presencia. Y ya no cantaremos más como aquí en esta tierra, con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, con nuestros errores, como seres imperfectos. Un día, Señor, podremos cantarte, adorarte, Señor, con la multitud de ángeles que te adoran día y noche. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la esperanza, Señor. Hoy, Señor, mientras llega ese día glorioso en que estemos en tu presencia, nos postramos ante ti para adorarte. Y hoy, Señor, desde lo profundo del corazón te adoramos, te bendecimos. Hoy queremos decirte que tú eres digno de recibir toda la gloria. Que no tenemos nada, Señor, que ofrecerte, nada que entregarte. Solo nuestro corazón quebrantado. Una y otra vez, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para decirte gracias, papá. Que aunque no somos dignos ni merecedores, tú has tenido misericordia de nosotros. Hoy te bendecimos con todo nuestro corazón. Hoy, Señor, te adoramos. No tenemos nada que ofrecerte más que nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti, ante tu presencia, dándote gracias por tu misericordia, dándote adoración, Señor, por tu fidelidad. Recibe la adoración, Señor. Recibe la adoración desde lo profundo de nuestro corazón. A ti te adoramos, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos. Una vez más, para compartir por este medio nuestra escuela dominical. Y bueno, pues un saludo a todos y siempre, bueno, cada vez con el deseo de que pronto, bueno, podamos estar nuevamente juntos. Pero mientras le damos gracias a Dios porque ahora nos permite que, pues nos sigue permitiendo que de una u otra forma, bueno, su palabra pueda llegar hasta cada uno de sus hogares. Y bien, en esta mañana vamos a comenzar más bien a ver la lección número 75. Tiene por título El primer viaje misionero de Pablo. Y bueno, dice, el Evangelio va a Asia Menor. Este primer viaje misionero es el primero de 3 viajes que hará Pablo para llevar el Evangelio fuera de lo que es, digamos, la zona cercana o circundante de Jerusalén o de Judea. Entonces ahí reviste la importancia de esta escuela dominical porque
más que verlo desde un punto de vista histórico, que también es interesante para los que les gusta un poco, bueno, a conocer las bases del Evangelio, pero también nos da principios de cómo el Señor trabaja a través de su iglesia para llevar el Evangelio, ¿sí? Así es que bueno, vamos a ver en esta ocasión la primera parte de esta lección, que la hemos dividido en varias partes a fin, bueno, de que nosotros podamos extraer las enseñanzas y bueno, obviamente para aplicarlas a nuestra vida. El texto que nosotros utilizaremos para memorizar para esta lección es un texto muy conocido, pero como siempre cuando nosotros lo leemos, lo releemos, nosotros podemos encontrarle también un significado más amplio. Entonces dice nuestro texto: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 28. Entonces vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él añada una bendición, nos dé su bendición de su palabra. Señor, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos des entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, y que, Señor, hable a nuestros corazones, hable a nuestra vida, porque esta lección, Señor, contiene un mensaje a lo que debe de ser tu iglesia, Señor, a cómo debe de trabajar, cómo debe, Señor, de iniciar la misión que tú has dejado para ella, Señor, que es la extensión del Evangelio, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y les digo pues que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. El primer viaje misionero. Esto es muy importante porque nos habla de cómo comienza el Evangelio a expandirse, a salir de aquella primera iglesia que nace cuando el Espíritu Santo es derramado en Jerusalén. Entonces tenemos cinco puntos que vamos a estar viendo. Hoy tan solo veremos el punto número 1, que es la separación y la comisión, y los 5 puntos los desarrollaremos en las próximas escuelas dominicales. Este primer viaje misionero, separación y comisión, tiene más que un recuento de los hechos históricos de cómo inicia la predicación del Evangelio. Nosotros como iglesia debemos de verlo como ver cuáles son los principios por los cuales el Señor utiliza su iglesia para llevar el Evangelio. Todos nosotros como iglesia sabemos que esa debe de ser la principal, el principal objetivo de una iglesia, que el Evangelio de Cristo sea llevado, ¿no? Él lo dejó en aquella gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces también habla, ¿no?, de que comenzando de Jerusalén, Judea, Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Ese trabajo comenzó ahí en Jerusalén, y ese trabajo se continúa haciendo hasta el día de hoy. Entonces, por eso les digo, es la importancia de que nosotros podamos ver con detalle cada uno de estos acontecimientos, y les digo, principios que pueden servirnos a nosotros como iglesia para cumplir esta gran comisión. Para nosotros poder entrar en lo que es nuestra escuela dominical, es bueno recordar un poco los antecedentes, que por cierto los hemos visto ya en las escuelas dominicales anteriores. Entonces solamente vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a recordar un poco de esos acontecimientos, porque lo que a mí me maravilla siempre es que estos acontecimientos no están, no son hechos aislados, sino cada uno vamos a ver que tiene un propósito, ¿sí? No es solamente un recuento, decía yo, de hechos históricos, sino vamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar
por medio de su iglesia. Una frase que yo leía por ahí dice que Dios nunca trabaja sin utilizar medios para hacerlo. Y este medio es su iglesia. Para el tiempo que nosotros estamos viviendo, el medio por el cual trabaja es por medio de su iglesia. Llevar el evangelio lo hace el Señor por medio de su iglesia. Entonces vamos a recordar un poquito los acontecimientos de escuelas dominicales anteriores, unas 2 o 3 escuelas dominicales. Nosotros recordamos cómo Pedro en una ocasión es llevado a predicar a Cornelio. Este pasaje no solamente nos habla de que Pedro es enviado para que Cornelio junto con su familia se convirtieran, sino le va a dar un mensaje a la iglesia. Y vamos a recordar solamente porciones bíblicas que yo les recomiendo que ustedes las vuelvan a releer en casa, y van a ver cómo siempre encontramos detalles muy importantes. Entonces vamos a recordar algunos puntos. Hay un momento cuando nos hablaron de la historia de Pedro y Cornelio, en donde Pedro dice así que estaba ayunando, estaba ayunando y de repente tuvo mucha hambre. Él estando, mientras le preparaban comida, así dice nuestra narración en el libro de los Hechos, dice que él subió a la azotea a orar, y ahí él entra en éxtasis, y es importante eso, él tenía mucha hambre. Entonces él dice que el cielo se abre y ve descender un lienzo en donde había muchos animales, y se le dice: Pedro, levántate y come. Y el mismo Pedro dice: y había de todos los cuadrúpedos, terrestres y textiles y reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro, dice: Señor, yo nunca he comido común ni impuro. Y entonces el mensaje del cielo es: no llames común ni impuro a lo que Dios ha limpiado. Pedro se queda pensando, y al mismo tiempo Cornelio envía por él para que Pedro le predique a Cornelio. Cuando llega Pedro con Cornelio, hay una frase también que también nos llama la atención. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En este momento Pedro se va a dar cuenta que durante muchos siglos el pueblo judío había sido el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, pero en este momento Pedro lo que va a aprender, que en este momento esa barrera se empieza a derrumbar, que esa barrera ha caído. El juntarse con un varón judío era abominable, con un varón extranjero era abominable. Dice: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Pedro va a aprender algo. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces aquí nos habla de la universalidad del amor de Dios. Ciertamente en tiempos pasados Dios escogió a su pueblo y había puesto esa barrera en donde prohibía que su pueblo se contaminara a través de la relación con otros pueblos. Pero hoy el evangelio lo primero que va a hacer es quitar todas esas barreras. Esto está en sintonía con el texto que nosotros leíamos. Ya no hay siervo ni libre, ¿no? Ya no hay judío ni griego, ahora todos son uno, dice, en Cristo Jesús. Entonces Pedro le predica a Cornelio. Cuando Pedro regresa a donde están los demás, dice que él es confrontado y le dicen: ¿cómo es que tú entraste en esa casa, ¿no?, de esos hombres impuros? Entonces Pedro les empieza a narrar todos los acontecimientos, y es algo maravilloso porque todos ellos
se maravillaron, porque cuando Pedro dice, yo estaba hablando cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre esos hombres que eran gentiles, como a nosotros, dice, al principio. Y ellos se sintieron gozosos y maravillados de que ahora de que el Espíritu Santo también había sido derramado en los gentiles, pero eso significaba que también a ellos se les daba la salvación. Dice que entonces, ellos estaban maravillados. Otro acontecimiento que vimos en la escuela dominical pasada nos dice así, esto está narrado en el libro de Hechos, capítulo 11, versos 10 al 21, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso lo vimos ya en la escuela dominical pasada, hubo una persecución de cristianos, y estos, dice, fueron esparcidos. Veamos cómo Dios utiliza esta persecución para llevar su evangelio. Entonces, muchas veces las aflicciones que nosotros vivimos, Dios las utiliza para bien. Y dice así nuestro texto, pasaron hasta Fenicia, o sea, es decir, salieron de Judea, de Jerusalén, de Judea, van hacia el norte, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces vamos a ver aquí cómo Dios va efectivamente a trabajar a través de su iglesia, pero también el hombre va a hacer su parte. Aunque aquí dice que ellos solo hablaban a judíos. Pero después viene algo maravilloso. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ellos predicaban a judíos, pero un grupo dijo, vamos a predicarle también a los griegos. Y entonces dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. A mí me llama mucho la atención en este versículo, porque nos habla de cómo Dios trabaja a través de su iglesia. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Ahí es Dios mismo trabajando. Pero también dice, ¿a través de quién? A través de ellos, el segundo elemento. O sea, Dios a través de las personas. Y después dice, y gran número creyó. Entonces están las personas que van a oír el evangelio, van a creer. ¿Por quién? Por la intervención del Señor, a través de los que llevan el mensaje del evangelio, ellos creyeron. Y como consecuencia, ellos se convirtieron al Señor. Entonces, esto nos debe de llevar a entender como iglesia que la labor que el Señor hace, la hace a través de su iglesia, y lo que hace la iglesia es por el poder de Dios, de predicar el evangelio, y entonces esto hace que las personas puedan ser convertidas. Bien, entonces, si nosotros hilamos esta última parte, dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia llega a Jerusalén y dicen, allá en Antioquía muchos se han convertido. Y entonces dicen que ellos se gozaban, realmente se gozaban de ver cómo el evangelio había llegado a otras regiones. Y entonces dice, y ellos enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces vamos a ver cómo la iglesia trabaja y cómo Dios la respalda. O vamos a ver cómo Dios trabaja, pero a través de su iglesia. Y ellos decidieron mandar a Bernabé. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces este hombre, Bernabé, es el primero que llega a esa ciudad de Antioquía. Ahorita vamos a ver unas características de esa ciudad. Pero dice otro versículo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, a los primeros griegos que se les predicó, ahora se les agrega una gran multitud. Entonces la iglesia de Antioquía empieza
a crecer. Y bueno, un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención dice: después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Es decir, cuando Bernabé llega a esa ciudad, él se da cuenta que esa iglesia está creciendo, que necesitan gente para trabajar, y él se acuerda de Saulo de Tarso y dice que lo va a buscar. Y dice, y lo halló. O sea, no sabía exactamente dónde estaba, lo tuvo que buscar, lo halló y dice que lo trajo a Antioquía. Yo siempre he dicho, Pablo, con todo el llamamiento que el Señor le había hecho, Pablo estaba en la banca, pero Bernabé tiene ¿cómo diría yo? Esa idea grandiosa de ir a buscarle y llevarlo a Antioquía. Y entonces aquí es donde empieza nuestra escuela dominical del día de hoy. Cómo entonces Antioquía es una gran iglesia, y vamos a ver ahora las características de esta iglesia. Dice así, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Una frase que hemos hablado mucho. Y nos empieza a nombrar Bernabé, el que había sido primeramente enviado, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado con Herodes el Tretar, que es impresionante, un hombre que se había criado con esos hombres malvados, que era la mayoría de los Herodes. Bueno, Manaén, que fue su criado, ahora estaba en el grupo de profetas y maestros de aquella gran iglesia de Antioquía, dice, y a lo último nombran y Saulo. Entonces, este era el equipo de trabajo, profetas y maestros. Y entonces nos dice el texto bíblico, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces vamos a ver que cuando la iglesia está trabajando, también el Señor está trabajando, ¿sí? Está ministrando al Señor y ayunaban. Ahí viene como Dios en el Espíritu Santo da esta orden: apartádmelos porque ellos tienen un trabajo aparte. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué dice eso de que los despidieron? Los enviaron ¿a qué? A predicar el Evangelio. Así es como trabaja la iglesia de Cristo. Entonces, esta iglesia de Antioquía es la primera iglesia, por decirlo así, que en el Señor tiene, la gracia de ser la iglesia que va a evangelizar el mundo de aquel tiempo. O sea, no fue ni la iglesia de Jerusalén, ni tampoco fue la iglesia de Roma, sino fue la iglesia de Antioquía. Ellos obedientemente quitaron a sus maestros del ministerio que ellos tenían, y ellos obedecieron a Dios. Entonces, vamos a ver, Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, son llamados para ser misioneros. La historia comienza en Antioquía, que era nada más y nada menos la capital de Siria, que era una ciudad que obviamente pertenecía al Imperio Romano y era la tercera en importancia. Entonces no era una ciudad cualquiera, era una ciudad importante, Antioquía. Dice, era una ciudad cosmopolita de unos 500,000 habitantes. Hablar de una ciudad con este número de habitantes era una ciudad muy grande. Era, pues, hoy más o menos Jalapa tiene más o menos, Jalapa tiene una población muy flotante, pero sería del tamaño de nuestra ciudad. Y era cosmopolita, quiere decir que era una ciudad internacional, había de todas las naciones en ese lugar, de todas las culturas, de todas las lenguas. Entonces era una ciudad importante. Dice, y ahí se había instituido una iglesia como consecuencia de la persecución que comenzó con el asesinato de Esteban. Veamos entonces cómo Dios trabaja. El mundo, el enemigo quiere destruir a su iglesia. El enemigo va a utilizar a personas para perseguir a su iglesia, pero a través de ello, en este caso, el evangelio es llevado. Entonces, una iglesia cuando sufre persecución, una iglesia cuando tiene que salir de su lugar
el Señor va a utilizar ese medio para propagar su evangelio. Esto nos debe de hacer reflexionar como iglesia. Entonces, aquí en Antioquía van a suceder muchas cosas. Aquí es a donde a los cristianos, dice, recibieron su nombre, cristianos, ¿sí? Ahí, lo describe un año, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿De quién está hablando? Bueno, de Bernabé y de Saulo, ¿sí? Todo un año ellos trabajaron, dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí es donde nace este término de cristiano, Hechos 11:26. Bien, considerando el capítulo, bueno, ya lo habíamos mencionado, Bernabé fue enviado allí por la iglesia de Jerusalén y de ahí fue a buscar a Tarso, a buscar a Pablo, Ahí lo encuentra, bueno, ya vimos, lo lleva y empiezan ellos a trabajar. La iglesia de Antioquía, bueno, experimentó pronto un gran crecimiento. Ya vimos que conforme el evangelio se iba predicando, la multitud se iba convirtiendo al cristianismo, y entonces era una iglesia que tenía un gran crecimiento. Indudablemente el liderazgo de Bernabé contribuyó en esta congregación. A mí me llama mucho la atención cómo Dios trabaja. Dios, ¿por qué no llamó desde un principio a Pablo? ¿Por qué no lo llevó a predicar? Sino primero fue Bernabé. Esta entonces llegó a ser la iglesia madre del mundo gentil. Ahí es donde el evangelio se va a llevar a predicar. Esta congregación fue dotada de dones espirituales. Ya vimos, había profetas y maestros. Bien, en el tiempo de Dios, el Espíritu Santo comisionó a esta congregación para empezar el trabajo de evangelizar. Este llamado, dice, vino mientras ellos estaban ministrando al Señor. Entonces la iglesia, muchas veces estamos trabajando y a veces no sabemos aparentemente a dónde vamos. Incluso hay personas que nos cuestionan, dicen, bueno, ¿y a dónde va la iglesia? ¿O qué está haciendo la iglesia? Bueno, la iglesia trabaja y en su momento el Señor nos dirige hacia dónde se debe de trabajar. Dice, ellos estaban ministrando, estaban haciendo un trabajo, y entonces cuando el Señor los llama, la orden fue directa: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, de toda esa multitud, el Señor solamente va a llamar a 2 personas para predicar. Ellos debían ser quitados del trabajo ordinario para ahora el trabajo misionero. Dios tenía otros planes y estos planes se van a hacer a través de su iglesia. La iglesia simplemente, ¿qué hace? Obedecer. Hoy nosotros, o muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Bernabés? Bueno, pues estos salen de la iglesia y Dios va a trabajar por medio de su iglesia y va a escoger a quienes son los que irán a predicar. Simplemente de la iglesia se dice, y ellos oraron, ayunaron, dice, impusieron sus manos y los despidieron, es decir, adelante, ¿sí? Imponer las manos sobre Saulo y Bernabé era una señal de que ellos eran ofrecidos al Señor. No sé si esto tenga que ver como en el Antiguo Testamento, cuando un cordero iba a ser sacrificado, el sacerdote ponía sus manos sobre él. Así tal vez esto quiere decir imponían las manos, pero también dice una señal de que ellos eran ofrecidos al Señor y como un testimonio público de la aprobación de la congregación, de que su oficio era dado a ellos por Dios. O sea, ellos decían, Dios los escogió y la iglesia somos testigos de que Dios los escogió y fueron enviados a predicar. ¿Sí? Ser enviados no era trabajar en su tiempo libre, sino era ir. Ellos estaban consagrados, pero de tiempo completo, y además era ir a lugares en cierta forma desconocidos, donde no había evangelio, donde no había iglesia, en donde ellos tendrían que predicar.
Entonces, dice nuestro inciso B, se envía el equipo misionero. Ellos entonces, y vean cómo ahora la iglesia los envía, pero dice el siguiente texto, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Constantemente vamos a ver cómo el Señor a veces decide o a veces da esta impresión. Es la iglesia la que decide, a veces son los predicadores los que deciden, pero otras veces es el Espíritu Santo el que decide. Es un trabajo, yo diría, como en equipo. O sea, Dios trabaja a través de sus siervos. Y ellos, dice, enviados por el Espíritu Santo, fueron a estos lugares. Juan Marcos los acompañaba, dice, como ayudante en la obra. Bueno, es por ahí, en algún momento lo va a estar mencionando. Dice, los misioneros están llenos de celo por predicar el tesoro más grande hasta ahora ignorado. El Evangelio es mucho más que procurar el crecimiento de la iglesia. El Evangelio tiene un valor muy grande porque es obedecer lo que Cristo mandó hacer a través de su iglesia. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero todavía aún más, la predicación del Evangelio es el tesoro más grande porque a través de él se predica la vida para las personas. ¿Cuántas personas van rumbo a la muerte sin que jamás haya alguien que les haya hablado de Cristo? ¿Cuántas personas morirán sin haber escuchado el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas personas no tendrán la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Ellos, dice, tenían un celo por predicar este tesoro maravilloso. Bueno, por último decimos, no se pusieron a sí mismos, sino que fueron llamados por Dios y enviados por la congregación. Entonces, la congregación tiene también aquí, digamos, su valor en que respalda el trabajo de estos hombres. Es indudable que cuando los mandaron, pues no los mandaron con las manos vacías. Es indudable que cuando los mandaron, no los mandaron solos, sino ellos, esta congregación de una u de otra forma, los iba a respaldar. Obviamente el respaldo principal venía del Señor. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Qué maravilloso es que nosotros consideremos cómo el Señor guió a estos hombres para predicar su palabra. Más o menos, si nosotros vemos aquí un mapa, nosotros vemos en la parte de hasta abajo a Judea. De ahí de Judea ellos salen por la persecución y llegan hasta el norte, hasta el punto en línea recta que va hacia arriba, bueno, casi línea recta, y llegan a esa ciudad que es Antioquía. Y vamos a ver cómo de ahí de Antioquía ellos van a predicar. Hacia abajo está la isla de Chipre, donde ellos llegan. Es el primer paso, es por donde ellos van, y el otro camino es por donde ellos van a regresar. Ellos van a ir y después van a dar, eso lo veremos al final de esta lección, y van a dar un informe de lo que ellos trabajaron. Más o menos, si nosotros ampliamos ahora este mapa, vamos a ver aquí un poquito, solamente como para tener una perspectiva. Del lado derecho está Jerusalén, en la parte de este río está Antioquía, y todo hasta el extremo izquierdo alcanzamos a ver la llamada bota itálica, es decir, donde está Roma. Y este es el mundo donde la predicación de estos hombres va a ser inundado con el poder del Evangelio. Entonces vamos a ver cómo el Evangelio va a tener que ir a través de luchas, a través de oposiciones, a través de muchas cosas, pero el Evangelio va a ser llevado. El trabajo en la obra gloriosa
de las misiones es un llamado del Señor a su iglesia. Este trabajo no es algo que la iglesia decide. Yo diría con todo respeto, nosotros como iglesia tenemos muchas actividades y no está mal, la iglesia tiene que trabajar de alguna u otra forma, pero el trabajo glorioso de la misión o de predicar es un llamado que el Señor hizo a su iglesia. El Señor lo estableció a través de su iglesia. Es un deber, pero también es un privilegio, ¿sí? En este sentido, bueno, yo recuerdo que alguna ocasión alguien dijo, Dios encomendó a quién la predicación del Evangelio, a la iglesia. No mandó a los ángeles a predicar, mandó a la iglesia, ¿sí? Entonces es un privilegio que la iglesia tiene que tener siempre, ¿no? Y yo invertiría este enunciado, es un deber, pero también es un privilegio, y yo también diría es un privilegio, pero también es un deber. El Evangelio no va a ser predicado si la iglesia no predica. Por eso también dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo serán enviados? ¿Y cómo irán si no hay quien les envíe? Entonces es un trabajo que el Señor hace a través de su iglesia. Dice, los que lo han recibido deben dar a otros su amor y ayuda piadosa. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de llevar este mensaje glorioso del Evangelio. Yo, como les decía, si alguien no predica, no necesariamente otro le va a predicar. Probablemente habrá personas que nunca escuchen el Evangelio. Habrá personas que nunca tendrán la oportunidad de escuchar las verdades gloriosas del Evangelio libertador. En alguna ocasión alguien dijo, es que si alguien no va, Dios va a enviar a otros. La verdad es que la experiencia nos demuestra que no es así. Si una persona no cumple ese ministerio glorioso, esas personas se van a quedar sin escuchar la palabra. En esta semana hubo un texto que estuvo dando muchas vueltas por mi cabeza. Yo no lo preparé para esta escuela dominical, pero en el libro de los Proverbios nos hablaba de que hay hombres que van rumbo a la muerte. Y dice, y que cada uno de nosotros somos responsables de ayudar a esas personas. Cada uno de nosotros somos responsables de llevar el mensaje a esas personas que van rumbo al suplicio. Y que alguien podría decir, pero es que yo no lo sabía, pero es que yo no me enteré. Y dice, bueno, tú no lo sabías, pero Dios sí lo sabía, porque Dios es el que cuida tu alma. Y entonces nos habla de esa grande responsabilidad de salvar a esas personas que no conociendo a Cristo van rumbo a la muerte, rumbo al pecado. Y otra vez, habrá personas que nunca en su vida habrán conocido el Evangelio glorioso. Yo creo que hay personas que sin conocer el Evangelio van a ser salvas, pero va a ser muy difícil que lo sean, porque esas personas no teniendo o no conociendo la palabra de Dios, tendrán que salvarse por sí mismos, tendrán que buscar la salvación, tendrán que luchar contra sus propias fuerzas, si alguien no llega a predicarles el Evangelio glorioso de Cristo. Dice nuestro versículo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En esta mañana
la iglesia debe de entrar en una reflexión profunda. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor a veces, y yo también no estoy de acuerdo, nos dicen, es que ¿dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Bernabé? Miren, la palabra nos enseña que Antioquía era una iglesia muy grande y solo 2 personas fueron enviadas a predicar, pero la iglesia no era una iglesia que no hacía nada, era una iglesia que trabajaba. Nuestro versículo es clave, dice que estos, ministrando al Señor, Dios les mostró quiénes son a los que el Señor había escogido para llevar el Evangelio. La iglesia trabajaba. O sea, nosotros somos parte de la iglesia. Si alguien dice, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Bernabé? Pero también tenemos que decir, ¿dónde está la iglesia que trabaja? La iglesia que ministra, la iglesia que ayuna, la iglesia que ora y la iglesia que está dispuesta a obedecer a Dios. La iglesia que está dispuesta a sacrificar, yo diría, a 2 de sus mejores predicadores para enviarlos a lo desconocido. ¿Dónde está también esa iglesia? ¿Dónde están aquellos hombres que estarán dispuestos a apoyar la obra del Evangelio? No nada más es en cuanto a ir, sino también es apoyar a esos que deberán ir a predicar. Y también, pero esto es, no solamente es ayudarlos en decir, bueno, ahí está mi dinero y me quito yo también de la responsabilidad. No, dice claramente que esa iglesia ayunaba, oraba, ministraba, y mientras estos lo hacían, Dios habló de ellos y ellos simplemente obedecieron. Alguien preguntaba, ¿por qué hoy el Evangelio ya no trabaja? Y bueno, la respuesta decían, bueno, porque ya no hay Pablos, porque ya no hay Bernabés, pero tampoco hay iglesia que quiera o que se preocupe por predicar el Evangelio. Hoy se predica otro tipo de doctrinas y ni siquiera las vamos a mencionar. Se predica más otro tipo de doctrinas y yo diría, y no está mal. El problema es que ahora se les da tanto énfasis a esas doctrinas que ahora se olvidan que lo más importante es predicar el Evangelio. Es llevar el Evangelio a otras personas. Es que otras personas conozcan a Cristo. Ir a lugares donde otros no han sembrado, donde otros no han trabajado. No se trata de ir a competir con las otras iglesias, no se trata de ir a sembrar donde otros ya sembraron, sino se trata de ir a donde hay personas que no conozcan a Cristo. Pero si no hay Pablos, si no hay Bernabés, si no hay iglesia, tampoco hay un celo por predicar a Cristo. Estos hombres dejaron todo lo dejaron, sus vidas estaban consagradas al 100% para servir a Cristo. Yo lo he confesado muchas veces, una de las cosas que nosotros sufrimos es que nosotros dizque servimos al Señor, pero lo hacemos solamente cuando tenemos tiempo, solamente cuando no tenemos algo que hacer. Estos hombres predicaban de tiempo completo, porque Dios así los llamó, pero tenían una iglesia que también les respaldaba. Y por último, también diríamos que estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Toda la narración que nosotros de los hechos que hemos hablado en este punto de escuela dominical, están basados en una iglesia que lo dice así, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres que dependían de Dios, eran hombres que se movían por el poder de Dios, era una iglesia que se movía por el poder de Dios y ellos predicaban en el poder de Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros comencemos en la parte que nos corresponde, para que cuando el Señor así lo diga, nos lleve a donde nosotros debamos predicar.
Y la verdad también debo decirlo, ya no es como antes que había que enviar a Pablo y a Bernabé a lugares recónditos, a lugares desconocidos, a veces en nuestros propios lugares de trabajo, en nuestros propios lugares donde volvemos, es necesario que nosotros hablemos de Cristo Jesús, que el Señor nos ayude. En esta mañana le decimos, Señor, que tú primeramente toques nuestro corazón y nos hagas ver, Señor, la grande responsabilidad, pero también el gran privilegio que tenemos de predicar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a mi vida, a cada uno de nosotros, Señor. Nos hagas ver, Señor, el valor, Señor, de llevar tu palabra a personas que no te conocen, Señor. A personas que no tienen una esperanza en su vida, Señor. Que tú despiertes, Señor, nuestra conciencia, Padre eterno. Nos ayudes, Señor, y nos sostengas, Padre eterno, y trabajes a través y por medio de tu iglesia, Señor, para estar atentos, Señor, a la voz de tu mandato, Señor. Tu iglesia, Señor, ciertamente tiene muchas bendiciones. Yo creo en la prosperidad si a ti te place darla, Señor. Yo creo en cada uno de los ministerios, Señor, pero ciertamente el más delicado es predicar tu palabra, Señor, porque muchos hombres ciertamente morirán sin nunca haber escuchado de ti, Señor. Te lo pido, Padre eterno, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.